Muy bien, entonces, sin muchas más especulaciones ni perder tiempo, vamos a empezar con otro sábado de Focus en nuestro espacio tan bello y, y querido de los sábados de USPED. Esta es una charla que está presentada por Jorge Néstor Soriano Martínez, es intensivista, es mexicano, es parte del Comité de Ecografía Crítica de SLACIP, es un compañero y amigo con quien estamos trabajando en otros proyectos, así que sin muchas más cosas que decirles, voy a dejar corriendo la grabación y luego vamos a hacer una charla eh, para conversar y sacarnos las dudas. Así que, sin más que decir, vamos con la charla de Jorge Néstor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo soy el doctor Jorge Néstor Soriano Martínez, especialista en medicina crítica pediátrica de México, específicamente de la ciudad de Monterrey, al norte del país. Y hoy tengo el gusto y el privilegio de estar aquí con ustedes para compartir sobre simulación y ultrasonido. Primero que todo, pues agradecer la invitación a todo el grupo de USPED. Y de verdad que de manera genuina espero que la charla sea como interesante y también un poco entretenida. ¿A cuántos de nosotros o cuántos de nosotros no vivimos esta experiencia, ¿no? En nuestra etapa de alumnos, en la cual nosotros queríamos aprender algo en específico y nuestro profesor quería enseñarnos otra cosa y nosotros nos sentíamos muy frustrados. Y después pasaron los años y ahora nos toca estar del otro lado. Y ahora ya no somos nosotros los alumnos, sino somos los profesores o los educadores. Y ya no hay una persona frustrada, ahora resulta que hay dos. Porque ahora me frustro como profesor porque yo quiero enseñarle algo al alumno y no encuentro la forma o la mejor manera de hacerlo. Esa es una situación muy frecuente en medicina porque desafortunadamente nadie nos enseña a enseñar. Y nos gusta o no, queramos o no, como médicos, siempre en algún momento de nuestra vida profesional vamos a tener el rol de educador. Ahora, con respecto al ultrasonido y a la simulación, todavía es mucho más difícil, porque a los alumnos ahora la simulación se utiliza más, ellos lo viven desde pregrado, y el ultrasonido es un estándar de cuidado. Y muchos de los que nosotros estamos aquí ahora como profesores, pues tendrá 2, 3 años que los acabamos de conocer, entonces realmente tampoco somos expertos. Y entonces el cómo llevar esa información o ese proceso de transferir conocimiento es mucho más difícil. Y prácticamente así estamos, ¿no? O sea, muy lejos todavía de la cima. Y sin embargo, quiero yo como agradecer y resaltar las iniciativas que tanto USPED y todo el trabajo que también está haciendo la CIP en no solo los comités de simulación y ultrasonido, sino todos en general. Se está trabajando de una manera muy, muy bonita, creando espacios en los cuales se puede hacer intercambio de información con prácticamente toda Latinoamérica. Y eso hace que de manera conjunta avancemos poco a poco y estemos más cerca de la meta, ¿no? La agenda de la charla yo la dividiría en tres componentes. La primera es conceptos básicos y generales sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. La segunda parte, conceptos muy básicos y rapidísimos sobre simulación, que creo que son importantes. Y por último, algunos ejemplos de cómo se aplica la enseñanza y el aprendizaje, la simulación en el contexto del ultrasonido. El primer paso será el ver a la simulación no como una tecnología, sino como una técnica de enseñanza, que tiene como objetivo el sustituir en situaciones reales o ficticias, pero de una manera
guiada, segura, estandarizada. Que todo esto tiene como objetivo el buscar el mayor o el aprendizaje significativo de los alumnos. Y recordar que en la educación clínica de los médicos hay tres aspectos importantísimos. Es la parte cognitiva, la parte psicomotora y la parte actitudinal. Tal vez en otras profesiones o en otros trabajos, la parte psicomotora es importante y si tú no sabes por qué lo haces, pero sabes hacer las cosas en la parte técnica, está bien, excelente. O si tú en la parte teórica eres muy bueno, pero en la parte práctica no, no importa porque en ese trabajo no tienes contacto con pacientes, pues no pasa nada, ¿sí? Sin embargo, en medicina nosotros tenemos que buscar que estos tres factores se desarrollen en cada uno de los alumnos. ¿Por qué? Porque actualmente la educación está basada en un modelo que se llama incompetencias, ¿sí? Antes, por ejemplo, se tenía otro modo, bueno, que todavía se utiliza, ¿no? El modo tradicional. En la medicina, que decían que los alumnos seguían a un médico, que era el experto, lo observábamos y prácticamente imitábamos, ahí íbamos siguiendo, ¿no? Todos atrás del doctor, que era el experto. Pero ahora no. Ahora la educación se hace basada en competencias. Y primero tendremos que definir qué es una competencia. Pues es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que necesita una persona, en este caso un alumno, para desarrollar una tarea específica. ¿Okay? Y que las competencias tienen 5 elementos comunes, los cuales son el saber, que es prácticamente el conocer la teoría, el saber hacer, que es no solo saber hacer la teoría, no solo saber la teoría, sino tener la habilidad y la destreza para desarrollar una actividad. El saber estar, que es esta capacidad que tiene el alumno o una persona para poder como actuar de una forma correcta de acuerdo al entorno en el que está. Eso es súper importante. La parte del querer hacer, porque una persona se tendría que tener o tendría que estar motivada para poder realizar una actividad. Y el poder hacer es que esta persona o este alumno tenga las herramientas básicas y necesarias para poder realizar esa actividad. Entonces son los 5 elementos básicos de las competencias. El saber hacer, el saber estar, el querer hacer y el poder hacer. Yo puse como ejemplo este evento. Todos sabemos, bueno, Loco Abreu sabía que los porteros siempre se adelantan. Tenía la capacidad y la destreza para patear la pelota de una forma que no la volara. Sabía estar, con toda esa presión aguantaba, estaba motivado, pidió tirar el penal, el final lo logró. Sí, podemos decir que esta persona era competente para esta tarea específica. ¿Cuántas veces hemos visto a muchos futbolistas que intentan realizar esta actividad y pues prácticamente quedan en ridículo, ¿no? Que no son competentes? Una forma en la cual nosotros podemos evaluar si los alumnos, cómo los alumnos van dentro de este proceso, es mediante la pirámide de Miller. Si ustedes ven en la parte más basal, lo que nosotros hacemos es evaluar si el paciente conoce. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante exámenes orales, ¿no? Que el alumno te explique, que te explique la teoría sobre la fisiología del intercambio de gases, ¿no? Y después, aún en la parte cognitiva, si conoce cómo hacerlo, ¿sí? Aquí se aplica cómo evalúas la resolución de algún problema clínico, ¿no? Después, le pides al alumno, ya que sabe la teoría y que la teoría la aplica a algún problema clínico, no de manera práctica, pero sí teórica, le pides que lo demuestre. Y aquí entonces empieza la parte del comportamiento y la parte de la simulación, ¿sí?
Llevas al alumno, le pones un maniquí, le dices que tiene dificultad respiratoria y él tiene que agarrar, buscar qué, por ejemplo, dispositivo de oxigenoterapia va a utilizar para mejorar el intercambio de oxígeno de ese paciente. Y lo más importante, al final, es que el paciente, después de haberlo simulado, lo realiza, pero ya en el cuadro diario del paciente. ¿Sí? Y aquí se evalúa por la observación directa del desempeño, pero ya en una situación clínica real. Es así, mediante la pirámide de Miller, que podemos evaluar si los alumnos van escalando en esta etapa de la adquisición de una competencia. Y eso es importante porque el aprendizaje se realiza de distintas formas, ¿sí? Vemos que tiene una parte pasiva y tiene una parte activa. Siempre hemos dicho, no es que yo estudio y estudio mejor si hago resúmenes. Tenemos la compañera que subrayaba, o teníamos el que agarraba y siempre estaba leyendo en voz alta y tú decías, cállate, ¿sí? Porque no te dejaba, tú te distraías porque tú querías estar concentrado. Entonces, hay una representación, ¿sí? Que se llama el cono del aprendizaje, en el porcentaje de retención que se lleva de acuerdo a la actividad con la cual nosotros intentamos aprender. Y se dice que solo aprendemos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que escuchamos, el 30% de lo que vemos, el 50% si combinamos lo que oímos y lo que vemos, hasta el 70% de lo que decimos, que esto ya implica una actividad receptiva y participativa, ¿sí? Y ya aplica una parte de la educación o del aprendizaje activo, y nosotros aprendemos hasta el 90% de lo que decimos y hacemos, ¿sí? Y una forma en la cual nosotros podemos incrementar esas experiencias mediante las experiencias simuladas, ¿ok? Entonces, la simulación te permite aprender una actividad con un rango de porcentaje hasta el 90%. Y es así cuando en 1984 un psicólogo estadounidense llamado David Cole comentaba que para obtener información las personas tendrán que pasar por 4 pasos, o sí, 4 tipos de procesos o pasos, los cuales los llamó la primero, la experimentación concreta, que es prácticamente vivir una situación o ver una observación que te permita dar paso a la observación. El segundo paso es la observación reflexiva. Lo que tú acabaste de vivir, lo que sigue es que lo visualices y que intentes generar como teorías de qué es lo que está pasando. Lo que sigue, el tercer paso, es la conceptualización astral, en el cual tú empiezas a obtener o a sacar conclusiones de lo que tú reflexionaste previamente. Y por último, el siguiente paso era la experimentación activa. Es a partir de las conclusiones, sacabas hipótesis y tratabas como de ver si realmente funcionaba en la vida real o en algún otro tipo de contexto. Y una vez que tú pasabas por estos 4 pasos, se adquiría el conocimiento y se reiniciaba el proceso para iniciar otro nuevo con otro tipo de aprendizaje. Ahora, no todas las personas nos enfocamos de manera proporcional en este proceso de aprendizaje. No es como que le pongas 25% a la parte de la experimentación activa, del 25% a la observación reflexiva y así, sino que cada persona puede ser que se enfoque en uno o dos de estos pasos de todo el proceso. Y de acuerdo a la combinación de lo que a nosotros nos enfocaríamos, ¿sí? Él desarrolló los perfiles del estudiante, los cuales dijo que había 4: los activos y divergentes, los reflexivos y asimiladores, los teóricos o convergentes, o los pragmáticos y acomodadores. Esto es importante porque a mí me pasó cuando yo leí el tema, pues fue muy fácil reconocerme como alumno. Entonces, a partir de ahí aprendí por qué aprendía ciertas cosas con facilidad o por qué ciertas cosas se me hacían muy difíciles de aprender. Entonces, yo reconocí que yo soy del tipo activo y divergente. Este tipo de estudiantes se sienten muy motivados por las cosas novedosas. ¿Sí? Si algo te gusta, independientemente si te pueda servir o no, tú quieres estudiarlo porque simplemente te gusta.
¿sí? Sin embargo, nosotros también, me incluyo, porque si perdemos el interés, somos capaces de dejar eso a la mitad y buscar otra cosa que nos llame la atención. Entonces, hay actividades o hay situaciones que hacen que faciliten el aprendizaje o que no. Por ejemplo, si a los estudiantes activos y divergentes les pones actividades que son muy cortas, rápidas, desafiantes, novedosas, van a aprender muy bien. Sin embargo, si nos pones una tarea que es súper larga, aburrida, y que le voy a perder el interés, pues va a ser muy, muy difícil que yo pueda aprender. Entonces, la verdad es que si alguna vez ustedes se animan a leer un poco del tema, seguramente van a pasar por este proceso de reconocerse como en qué tipo de estudiantes es. Que es importante porque nunca dejamos de ser alumnos y muchos de nosotros seguimos aprendiendo o seguimos estudiando, pero también pues, aprendamos a reconocer qué tipo de estudiantes tenemos. Y la teoría dice que si nosotros queremos enseñar algo, tenemos que buscar que ese conocimiento al menos pase por los 4 fases para que todo tipo de alumnos pueda aprender. Ahora, ya terminamos la fase de conceptos básicos de la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que todos deberíamos de conocer. Y ahora vamos a hablar de conceptos rápidos y muy básicos de esa información. Lo primero es que cuando ustedes escuchan curso de simulación con maniquíes de alta fidelidad, me imagino que se han escuchado. Bueno, la fidelidad se define de una manera muy burda, sería qué tan real nosotros podemos recrear una situación o qué tan real podemos llevar a cabo un escenario de la simulación. ¿Okay? Entonces, muchas veces se confunde fidelidad con tecnología. Me voy a explicar. La fidelidad tiene 3 componentes. El componente tecnológico, el ambiental y el psicológico. El componente tecnológico, pues sí, es prácticamente el equipo que nosotros vamos a utilizar para tratar de representar en el contexto de la medicina, pues un paciente o una cadena especial. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos un maniquí de RCP, pues es un maniquí de baja tecnología, no se mueve, solo te sirve para saber si puedes comprimir o no, para localizar alguna parte anatómica y ya está. Sin embargo, si nosotros pensamos en esos maniquís de Lerdan, están súper padres, completos, que se mueve el tórax, que se escuchan los ruidos cardíacos, que abren pupilas, que pueden mover los ojos, que hacer cambios pupulares, pues eso es un maniquí de alta tecnología. No quiere decir que sea de alta fidelidad. Y ahorita van a ver por qué. La parte ambiental, el componente ambiental, es qué tan real nosotros podemos acompañar el escenario. Por ejemplo, si nosotros utilizamos el mismo maniquí, super padre de Lerner, que hace todo, pero lo ponemos en el sillón o en la sala de un vecino, pues muy seguramente nosotros, por más que el maniquí haga todo, pues no te vas a creer que estás en un escenario real porque tu contexto pues no es el mismo, ¿no? Pero si nosotros tenemos diseñamos una sala donde ponemos un carro rojo, ponemos un monitor desfibrilador, ponemos un ventilador, como si fuera una sala de hospital, y ponemos sonidos, ¿sí? Eso hace que el alumno se sienta más en un escenario real. Ese es el componente ambiental. Y el componente psicológico es la parte que el alumno, y eso depende prácticamente del alumno, sea capaz de sentirse en un escenario real. Y es el más importante de los componentes de la fidelidad. Yo podría decirles, de la forma en la que yo lo veo, el componente tecnológico y ambiental solo favorecen que el componente psicológico se desarrolle. Y cuando el componente psicológico se desarrolla, entonces nosotros podemos decir que tenemos un escenario o una simulación de alta fidelidad.
tú puedes tener toda la tecnología del mundo, pero si no logras que el alumno se sienta en el papel, no es de alta fidelidad. Tú puedes tener un maniquí de RCP y decirle ponerles un escenario y decirles que es su mamá o su papá, y que se meten en el papel, ese escenario podemos decir que es de alta fidelidad y podemos decir que es de baja tecnología. Vamos a ir ejemplificando con las cosas que vamos a ver más adelante, pero sí era como importante tratar de explicarles eso. Aquí, por ejemplo, este chavo se caracteriza por hacer cosplays baratos, ¿no? Entonces, esta es una simulación de baja fidelidad, baja tecnología. Prácticamente no se parece nada. Y aquí tenemos un escenario o una simulación con fidelidad intermedia. De hecho, más ganito, ya le puso yo el gato. ¿Sí? Entonces tenemos un escenario o una simulación de fidelidad intermedia con mediana tecnología. Ya tiene aquí un servidor. Y aquí tenemos un cosplay, fue ganador de la Star Wars Celebration de 2021, ¿sí? Alta fidelidad. ¿Sí? Y no podemos decir tal vez que sea de alta tecnología, tal vez las cosas sea cartón, pero se parece mucho, ¿sí? Pero a pesar de que no era de alta tecnología, era de alta fidelidad. Y ahora sí, un escenario real, ¿sí? Ustedes pueden ver en la fotografía de la izquierda un escenario de la simulación de un paciente de ECMO. ¿Okay? Tienes una máquina real, tienes un monitor, tienes un paciente, ¿sí? Tienes los sonidos, y si el escenario, el ambiente, y logramos que psicológicamente el paciente, el alumno, se sienta en un escenario real, podremos decir que es un escenario de alta fidelidad con alta tecnología. En la fotografía de la derecha tenemos el desarrollo de un modelo para evaluar hemorragia o ultrasonido transfrontalar o transfrontalar tal cual en el paciente neonato. ¿Sí? Aquí es un escenario de alta tecnología y si nosotros le echáramos más ganitas a la parte ambiental y tapáramos al paciente o la cabecita, le pusiéramos una batita, ¿sí? Y hacemos como que no vemos el cuerpecito, que solo estamos viendo la cabecita, podemos decir que tal vez de alta fidelidad, de alta tecnología. Y es así ya como en la literatura podemos encontrar cómo convergen el ultrasonido y la simulación en el rol de la educación. Y fíjense cómo ahí ya nosotros cambiamos cosas. Así decían que los simuladores de ultrasonido eran de baja fidelidad o de alta fidelidad, de acuerdo si eran si podían simular solo una región anatómica de manera estática o si podían simular dos o más regiones anatómicas de manera dinámica. Aquí ya ellos decían si eran de alta fidelidad o de baja fidelidad. Yo considero que tal vez el término correcto era de baja tecnología o de alta tecnología, porque la fidelidad depende de los tres componentes y el más importante es el componente psicológico. En este artículo, regresando también en las competencias, en la educación basada en competencias, decían que cuando nosotros tratamos de evaluar si una persona es competente haciendo ultrasonido, tendríamos que basarnos en tres puntos en específico para ver si esa persona es competente. Uno es la adquisición de imágenes, o sea, qué tan bueno eres tomándolas, qué tan buenas imágenes tomas. Después, cómo las interpretas, pero la más importante es qué decisiones tomas a través de, de, de esas, de esas imágenes que tomaste. Ahora lo que ustedes están viendo es un simulador de ultrasonido de alta tecnología y de alta fidelidad.
¿sí? Te permite ver múltiples regiones anatómicas de manera dinámica, puedes evaluar muchísimos escenarios clínicos, la parte ambiental estaba correcta, ¿sí? Y obviamente todos quisiéramos ser como el meme de la izquierda, ¿no? De todo mi dinero, quiero tres, uno para la facultad, uno para mi hospital y uno para mi casa, ¿no? Pero la realidad es que casi siempre estamos como del otro lado, ¿no? O sea, de que ese tipo de recursos pues suelen ser muy, muy caros y que prácticamente no están al alcance de la mayoría de nosotros. Es por eso que el, el, el desarrollo de simuladores de baja tecnología, intentando que sean de la máxima fidelidad posible, pues es súper importante porque es así como nosotros podemos llevar la simulación en el contexto en el cual nosotros nos desarrollamos en la mayoría de los países de Latinoamérica. Este, este simulador para colocación de catéteres venosos centrales, ustedes ven, solo utilizo una fajita de pollo, ahí es una pechuguita de pollo, ¿sí? Utilizan tubitos que son como de Penrose, los pueden llenar de un poquito de líquido, los suturan de un sitio y del otro, los introducen bajo la pechuga y ya ustedes con el ultrasonido pueden observar cómo está el catéter, cómo pasa la aguja, cómo funciona, en este caso el Penrose que simula el vaso, lo puedes evaluar desde una vista transversal como desde la parte longitudinal. Y después ver cómo vas pasando la guía. Y ahí ya entra mucho la imaginación, porque si al líquido tú lo pones rojo, o uno lo pones rojo más brillante y al otro lo pones rojo vinoso, pues ya también puedes saber si estás en vena o en arteria, ¿sí? La mayoría de los simuladores que ustedes van a ver son así, ¿sí? Hay muchos tipos con los cuales tú puedes ser fan para el ultrasonido. Va desde gel balístico, gelatina, pechuga de pollo, tofu, ¿sí? Y cada uno como tiene como ciertas ventajas y desventajas. Y aquí lo que yo quería como compartirles es que para los que ya en algún momento han hecho los phantoms de gelatina, que son los caseros, ¿sí? Que no son nada difíciles de hacer, es agarrar grenetina, combinar un poquito de metamucil, llenar previamente algunos tubitos que pueden ser globos, penrose, popotes, ¿sí? Llenarlos de líquido, cerrarlos, que simulen el vaso, dejar que se congele y ya está. Son muy baratos, te sirven. La verdad es que para la tarea específica de reconocer, de ver los vasos, evaluar la parte anatómica, de ver cómo se mete la aguja es muy sencillo, pero sin embargo se echan a perder muy rápido. Esa gelatina en 2, 3 días va a estar llena de moho. Entonces aquí estos compañeros lo que hicieron es ponerle una membrana de duodeno, lo cual prevenía, si era el duodeno que parecía piel, pues ya mejoraba la simulación ambiental porque pensabas que estabas perforando piel. Y la otra de las ventajas es que disminuía la contaminación y hacían que te duraban mucho más los phantoms. No sé si reconozcan a este gran amigo y muy buen médico, ¿sí? Que cuando nosotros desarrollamos los primeros phantoms, nos llevamos ahí a la residencia para que nos ayudaran a ver si era cierto o no que funcionaba, ¿no? Entonces prácticamente es un topper, si utilizamos un ultrasonido, porque ahí sí, no puedes simular ultrasonido sin ultrasonido, ¿no? Y eso es lo único caro. Sí, pero sí pueden ver en el video cómo se veía, cómo se insertaba el catéter poco a poco, cómo se funcionaba, ¿sí? Y ahí estabas ya exactamente sobre el vaso. Este era muy sencillo, porque aquí nada más estábamos funcionando, no estábamos aspirando. Ahí tú puedes incrementar como la complejidad, en lugar de poner tubitos rectos y los pones cruzados, ¿sí? Para simular como, por ejemplo, las femorales, ¿no? Que en unos sitios se encuentran uno sobre el otro y que de acuerdo a la altura que vas funcionando, pues se van separando y tú puedes elegir cuál es el mejor sitio para funcionar ese paciente de acuerdo a la evaluación del capital venoso del paciente.
Pero no solo existen simuladores, de los más comunes como para los catéteres venosos centrales, también para los compañeros de anestesio, que ellos hacen muchos bloqueos. Tú puedes simular, por ejemplo, cómo se ven los nervios. Y en lugar de utilizar la misma grenetina, pero en lugar de utilizar, en este caso, líquido con un colorante, tú puedes utilizar, en este caso, como la salchicha. Y la salchicha o ese tejido te va a dar la ecogenicidad que puede simular a un nervio, y eso te puede ayudar para, no sé, simular un escenario de un bloqueo. Otro de los simuladores que no son tan difíciles de hacer es para el contexto de una pericardiocentesis. Utilizas un rack de costillas, en este caso un rack de costillas de cerdo, utilizas una bolsa, la cual la llenas de líquido rojo, y después utilizas un globo, lo llenas de líquido, a ese líquido dentro del globo le puedes poner metamucil para incrementar la ecogenicidad, para simular como si fuera el tejido cardíaco, ¿sí? Y después, si quieres incrementar como el componente ambiental, pues le pones prácticamente como si fuera las batas quirúrgicas, el lecho quirúrgico, como si ya estuviera estéril, listo para funcionar. Y tú, como ves la piel de cerdo, se puede simular mucho la piel del humano, puedes pensar que estás funcionando en un paciente real. Y si se pueden dar cuenta cómo se ven las imágenes. Aquí hay otro simulador para pericardiocentesis, pero en este caso utilizan el tórax de un maniquí, ¿sí? Esto es para ropa, meten una impresión 3D, ya le echaron más detalles, más tecnología, ¿sí? Simulaban las costillas. Fíjense cómo cuando lo llenaban de grenetina o de gel balístico, dejaban un hoyito con una bola, porque ahí van a poner el corazón, ¿sí? Y el corazón prácticamente es un globo dentro de un globo, al globo de color negro que va dentro del rojo es el corazón, le pones lo que yo les explicaba previamente, que les pones metamucil para incrementar la ecogenicidad, al siguiente, al otro balón le ponías más líquido y eso lo ponías en esta parte. En un principio, ellos lo hacían con gel balístico sin colorante, y entonces la simulación o la parte del componente ambiental no se desarrollaba mucho, porque prácticamente cuando te introducías la aguja, pues veías dónde estaba el corazón. Entonces, ¿qué hicieron? Le pusieron colorante, en este caso color carne a la gelatina. Eso hacía que se perdiera el corazón, se veían las costillas, lo cual le daba como un poquito más de realismo a la simulación. Este es otro simulador para ultrasonido, en este caso para evaluar el derrame pleural. Como ustedes pueden observar, es igual, unas costillas de cerdo para simular la parrilla costal. En lugar de meter un balón o un globo con agua, lo que tú vas a hacer es una esponja, estas scotch para lavar trastes. Esas esponjas van a agarrar líquido, ¿sí? Pones una cubeta que te sirve simple y sencillamente como soporte, pones tu bolsita y pones tu costilla de cerdo. Y a la hora que tú insonas, ¿sí? Se puede observar el derrame y la esponja llena de líquido que va a simular el tejido pulmonar completamente consolidado. Para ultrasonido pulmonar, cuando yo vi esa demostración en un curso de WinFocus, la verdad es que me pareció que era como magia. Si tú utilizas tu mano, la pones de manera horizontal en zonas, tú con los metacarpos puedes simular las costillas y se va a ver un patronaje. Si tú pones lo que están haciendo aquí abajo, la mano abajo, y la mueves hacia arriba y hacia abajo, o hacia un lado o hacia otro, tú pudieras simular lo que es el sliding pleural, tanto en modo B como en modo M. Te va a dar los cambios. Si tú quieres simular o enseñarle a los alumnos
la diferencia en un ultrasonido pulmonar normal y un ultrasonido pulmonar con patrón B o completamente consolidado mediante mediante el uso de una de estas fibras y la cantidad de agua que tú le impregnes, se va a ir modificando. Si le pones poquita agua, va a empezar el desarrollo de líneas B y si prácticamente la empapas, pues se va a consolidar. Entonces es muy sencillo. Este tipo de simulador sería de baja tecnología y de alta fidelidad. Si ustedes ven, se ve prácticamente igualito. Otra forma con las cuales ustedes pueden sonar o demostrar ultrasonido pulmonar normal con patrón A, patrón B y patrón C es mediante el uso de estos apósitos de poliuretano. Igual, es una membrana que tiene una parte como esponjita, que tú la sumerges y se llena de agua. Y si tú la pones por debajo de la mano, se va a ver los carpos, te van a simular las costillas. Y abajo, si está completamente sin agua, pues va a ser patrón A. Y de acuerdo a la cantidad de agua, tú vas a ver patrón B o patrón C. Sin utilizar, en este caso, las esponjas, ¿no? De Scotch-Brite. Es otra forma. Algo un poquito más como complejo de realizar es este simulador para funciones lumbares mediante una impresión 3D de, de las vértebras lumbares, ¿sí? Igual con el mismo de grenetina, tú ponías un equipo de solución y en la parte de un medio ponías el líquido, o en este caso estos como popotitos que estaban llenos de líquido, ¿sí? Lo montabas mediante esta como basecita para que simulara que el paciente estuviera de cúbito lateral en una adecuada posición. En la parte derecha ustedes pueden ver cómo se ve una insolación de un paciente real y cómo se ve la insolación de un paciente mediante ese simulador. Entonces es un paciente. Ese es un simulador de mediana tecnología, no creo que sea de bajas, mediana y de alta fidelidad. ¿Pudiéramos incrementar la fidelidad ambiental? Sí, también, ¿no? Poniéndole igual que con el de la pericardiocentesis, taparlos, poner el lecho quirúrgico o ponerlo en un maniquí, le cortas la parte de la espalda, lo insertas, ¿sí? Hay muchas formas en las cuales nosotros podemos incrementar la fidelidad de nuestros simuladores. Y es aquí cuando les comentaba que aún sin ser experto, cuando hablamos o cuando intentamos mezclar ultrasonido y simulación, para mí es como un ganar-ganar, porque si tomamos cada una de las ventajas de tanto del ultrasonido como de la simulación, pues vemos que no son mutuamente excluyentes, al contrario, convergen para un mejor aprendizaje de los alumnos que van a ser los futuros médicos y que posteriormente pues, se va a traducir en mejores atenciones para los pacientes. Y ya para finalizar, decir una frase que me encontré ahí con respecto a la creatividad, ¿no? Que ahora la creatividad es una de las últimas maneras legales de obtener una ventaja injusta sobre la competencia. Y creo que en nuestro contexto y en la realidad del mundo de hoy, podríamos modificar esta frase y decir que la creatividad es una de las últimas maneras legales de eliminar la desventaja injusta a la cual nos enfrentamos las personas que nos encontramos en contextos con recursos limitados. Entonces, me queda claro, porque lo he visto, que la creatividad de muchísimos compañeros es prácticamente infinita y han desarrollado simuladores como impensables y que seguramente gente que nos está escuchando tiene experiencia. Entonces sí me gustaría que si tienen la oportunidad de compartir cómo lo hacen ustedes, pues sería como muy interesante, ¿sí? Espero que la charla haya sido entretenida, que no haya sido tan difícil. Tengo que
confesar que ha sido una de las prácticas más difíciles eh, para dar, no sé por qué. Generalmente no me cuesta tanto, pero esta me costó muchísimo trabajo. Pero bueno, al final espero que alguna persona se haya interesado por alguno de los temas y al final como que pues también se pueda como desarrollar como ahí las ganitas de tal vez indagar un poquito más a fondo sobre cada uno de estos conceptos. Pues quedo al pendiente, cualquier cosa, cualquier duda o pregunta o comentario, pues estamos para servirles y esperamos vernos nuevamente pronto. Saludos, un abrazo. Excelente, excelente. Estoy cerrando. Ahí está. Estabas por ahí, no sé si estás todavía, Néstor. Ahí te... Sí, 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 aquí estoy, Javi. Eh, Buenos días a todos. qué días, muchísimas gracias, qué impresionante. Eh, Estoy azorado con la cantidad de simuladores. Me quedo pensando con todos los simuladores de baja, de baja fidelidad, todos los que podemos seguir generando, como decías vos. Así que voy a abrir un poco la consulta, si alguien tiene algo que consultar. Eh, no sé, ¿alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, Néstor. ¿Ustedes están enseñando ecografía en el pregrado o solo a los residentes de terapia? Yo en específico, como estoy en la terapia intensiva y tenemos residentes de cardio y de neumología pediátrica, son con los que tenemos más contacto. O sea, yo Bien, no, en este momento no tengo alumnos, por ejemplo, de la Facultad de Medicina, entonces son solo de posgrado. bien, bien. Pero no Mirá, sé si es, sí. perdón, no sé si has visto en redes sociales que hay uno, creo que se llama Ultradocente. Creo que ellos están haciendo un programa con la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una de las más importantes aquí en el país. Ellos tienen un programa de ultrasonografía en general para estudiantes de medicina en la facultad y la verdad es que está muy, muy, muy bien. Me parece que hacia allá vamos moviéndonos también de a poquito, ¿no? Me parece que eh, por ahí tenemos que de a poco ir saliendo de las terapias, de las urgencias, bueno, ya los adultos los usan los oncólogos, los clínicos, ya eh, con, con un colega acá en San Juan teníamos muchas ganas de hacer un programa para la residencia de clínica pediátrica, para formar a los residentes de pediatría clínica. Me parece que por allá vamos y la herramienta de la simulación, la verdad es que nos abre muchísimo las posibilidades. Así que, Néstor, te agradezco enormemente la conversación y el laburo que te has tomado de grabar la charla, porque uno se piensa que a veces, como decías vos, uno se agarra y dice voy a grabar una charla y es un ratito y no pasa nada y después se mete en un problema porque termina, eh, termina sobrecargado. Así que te agradezco Néstor, te hayas tomado ese trabajo y, y cosas buenas tenemos por delante para seguir desarrollando. Así que muchísimas gracias, Néstor. No, para servirles. La verdad es que para mí, como lo dije al principio, siempre es un gusto y un privilegio el poder compartir las cosas que a uno le gusta, vamos, y que uno cree de manera genuina que pueden como trascender o ser importantes en el día a día de la vida de los residentes, de los médicos, de los pacientes, porque si aprendemos mejor, pues en algún momento vamos a ser mejores médicos y esos mejores médicos pues van a atender mejor a los pacientes. Yo creo que eso es importante. Eh, y bueno, digo, hay días buenos, hay días más o menos y hay días malos, pero es parte de uno tiene que aprender a trabajar cuando todo sale fluido y también tiene que aprender a trabajar cuando a veces hay muchos baches en el camino. Pero no, la verdad es que ya ahorita que ya terminó la charla, que ya sí, la verdad es que
una satisfacción muy grande y pues aquí estamos, digo, en el momento que toque nuevamente colaborar, aquí vamos a estar. Te agradezco enormemente, Néstor, un placer inmenso, te mando un abrazo desde aquí de Argentina y un agradecimiento enorme desde todo el grupo de usted. Seguimos en contacto con las cosas que estamos proyectando y en breve tendremos seguramente alguna novedad. Gente, muy buen fin de semana a toda Latinoamérica y el sábado que viene nos encontramos nuevamente en este hermoso espacio de los sábados de USPED. Buen fin de semana para todo el mundo. Buen fin de semana. Bye bye.